Es muy posible que en este momento algunos de los que aquí nos encontramos presentes estemos experimentando en nuestra propia vida internamente un mar agitado, turbulencias de toda clase. Lo que acabamos de escuchar es promesa de Dios. Independientemente del torbellino, de la tempestad, que pueda surgir, si Cristo es nuestro Dios, podemos descansar tranquilos porque Él nos va a conceder la seguridad que necesitamos. Abramos nuestro corazón ahora y deseemos recibir lo que Él quiera compartirnos en la tarde de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, yo te suplico que vuelvas a tener de mí misericordia. Soy un hombre pecador, imperfecto, inadecuado, que tú has llamado a la salvación, que desea, Señor, agradarte, darte la gloria que tú te mereces, Señor, que anhela gozarme en ti solamente, Señor. Te ruego que me ayudes, como te ya he pedido varias veces en los últimos minutos, Señor, que la palabra que compartamos en el día de hoy caiga en un terreno fértil, que provoque al menos en nosotros el deseo de ser gente dadivosa, Señor, como tú lo has sido con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Puede sentarse, por favor. Si tiene copia de la palabra de Dios, la puede mirar en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 16, son los 4 últimos versículos que vamos a estar considerando en la enseñanza de este día. Primera de Corintios, capítulo 14, 16, debí haber dicho, perdone. Del 1 al 4. El asunto que nos preocupa en la tarde de hoy es la necesidad que todos tenemos de desear al menos. Somos llamados a hacerlo, pero al menos debemos desear de forma consistente ser cristianos agradecidos y dadivosos. Amén. En su plan soberano, Dios nos trajo a mí y mi familia a este país en el 1984, en abril de 1984. Fui el primero que vine yo y luego 2 o 3 meses después, 2 meses exactamente, mi esposa Rosa vino con mis 2 hijos. El primer cristiano que yo conocí aquí en los Estados Unidos fue un siervo de Dios llamado Richard Marx. Este hombre era y es, a pesar de su salud quebrantada, un ejemplo vivo de lo que es un cristiano agradecido a Dios por la salvación que le había dado, cómo había reconstruido su vida, cómo le había dado, luego de muchos errores y traspiés, una familia, una esposa que amaba al Señor por encima de todas las cosas. Richard Marx era y es un ejemplo vivo de lo que es ser un cristiano agradecido. Y de ese agradecimiento surge que él también es un gran ejemplo de lo que es ser un cristiano dadivoso. Permítame explicarle un poco. En el pasado he hablado varias veces sobre el asunto y pues, de manera de introducción necesito recordar eso un poco. El hermano Richard, estoy hablando para 1984, abril, mayo, junio, julio,
agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Los primeros meses en que Dios me mueve aquí con mi esposa y mis hijos. Conozco a Richard en casa de mi hermano, establecemos una amistad inmediatamente. Finalmente, cuando puedo salir de casa de mi hermano, nos mudamos a un apartamento humilde. Richard sabe dónde nos mudamos, le da nuestra dirección a un pastor llamado Jim Pritchard y a otro pastor llamado Guy Walden para que vinieran a nuestra casa con el propósito de evangelizarnos. Esa fecha fue en julio 30 de 1984 y en ese día mi hermana Rosa y yo recibimos el llamado a la salvación. Estoy mencionando esto como ejemplos, expresión de la dadivosidad de este hombre, este cristiano. De ahí en adelante surge la necesidad, el deseo de ir a la iglesia, y todos los miércoles y todos los domingos Richard estaba esperándonos para llevarnos a la iglesia, traernos de regreso. Muchas veces los domingos parábamos en Popeyes a almorzar. Pasadas unas semanas me consigue una entrevista de trabajo, apela al dueño de un establecimiento comercial en mi nombre, le dice darle una oportunidad a este muchacho. Me conceden una entrevista, pero no tengo automóvil para ir a esa entrevista, porque lo que yo conducía en aquel entonces era una bicicleta. Y Richard me presta un automóvil nuevo del año por el fin de semana. Ellos iban a estar fuera del estado para que yo pudiese ir el lunes temprano a esa entrevista y conseguí el trabajo. Me dieron el trabajo. Regresa, le entrego su automóvil, ya él sabía que el trabajo era mío y en su dadivosidad decide regalarme a mí, a mi esposa y a mis hijos un automóvil. Cuando yo me doy cuenta de lo que él está haciendo, lo que sale inmediatamente de mi boca es, pues una vez yo empiezo a trabajar, yo empiezo a pagarle poco a poco. La respuesta de él fue darme las palabras del Señor Jesucristo en Hechos 20:35, donde la Escritura dice que nuestro Señor había dicho que había más bendición en dar que en recibir. No pierda de vista que estoy hablando de estas cosas como ejemplo de la dadivosidad que Dios nos ha llamado a nosotros to exemplify with our lives. Empiezo a ir a la iglesia y yo no sé por qué razón, un día aparece en mi casa, como hacía muy a menudo, no sé, Pastor Marcel, si usted se acuerda, un helado que vendían en Publix, todavía lo venden, Breyers. Era riquísimo. Aparecía con el helado y con butterscotch y con distintas cosas que tú le podías echar al helado. Y esa noche apareció con Ruby, su esposa, y me regaló mi primera Biblia. Me la dedicó de esta forma. Octubre 7 de 1984. Lo voy a leer en español. Para nuestro hermano en Cristo, Edwin, con nuestro amor, con nuestras oraciones, para que tú y tu familia siempre caminen cerca del Señor. Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 6. Confía en el Señor con todo tu corazón, no te apoyes en tu propio entendimiento, en todos tus caminos reconócelo, y Él enderezará tus veredas, Él coronará tus esfuerzos con éxito. En el amor de Cristo, Richard, Ruby, Jason y Rachel. Estoy hablando de estas cosas como un ejemplo de un cristiano agradecido a Dios y dadivoso. De alguna forma, en el fin de ese año 1984, Richard consigue apelar a un concilio
que había en la ciudad de Maryland, que era donde nosotros vivíamos, tenían una tradición que escogían una familia pobre todos los años y alguien vestido de Santa Claus venía y le traía pues regalos a los niños de esa casa y regalos para los adultos y mucha comida. Richard apela a esas personas que organizan esta cuestión y días antes de la Navidad aparecieron en mi hogar policías, bomberos, con sus esposas y sus niños. Entraban por una puerta y salían por otra porque el espacio era tan pequeñito y en el proceso dejaban en la sala, que lo que había era una mesita con 3 sillas, regalo tras regalo, regalo tras regalo, y se fueron acumulando y cuando se fueron nos quedamos los 4 mirándonos los unos a los otros como diciendo, ¿qué es esto? Gracias a la obra del Espíritu Santo inmediatamente reconocimos que no era el trabajo de Richard o de los policías que habían venido, sino que era el Dios Todopoderoso que había querido expresar nuevamente sobre nosotros su bondad y su misericordia. La dadivosidad de Richard Mark y de los otros hermanos que comenzaron a entrar en nuestra vida nos permitió en el comienzo de nuestra jornada con el Señor Jesucristo, nos permitió ver el amor de Dios en acción. Nos dio un ejemplo de lo que seguir a Cristo es. Ejemplo que con nuestros muchos defectos y deficiencias hemos tratado y seguimos tratando de seguir. La enseñanza de hoy se llama Cristianos agradecidos y dadivosos. Antes de entrar en el mensaje, en la enseñanza, es corta de paso, le suplico que me permita hacer un señalamiento acerca del asunto que en el día de hoy entendemos, y es el llamado de Dios para la iglesia, a ser una iglesia agradecida y ser una iglesia dadivosa. Señalamiento es este. Señalamiento que constantemente Dios me está recordando. En muchos momentos en que se me olvida de quién es Él, lo que ha hecho, lo que ha prometido hacer. Y en momentos de tormenta, en momentos de dificultad, en momentos de situaciones que no funcionan como uno humanamente piensa, se me ocurre que necesito yo hacer algo para ayudar a Dios. De forma tal que mis necesidades o las necesidades sobre todo de la iglesia sean llenadas. El señalamiento es este. Dios protege, Dios provee para todos los que de todo corazón le buscan. Dos pasajes bíblicos. Esdras capítulo 8, versículo 22, está en sus notas, está en la pantalla. Contexto para que podamos entender lo que es rápido. Esdras viene con el pueblo de Israel luego de 80 o 90 años de esclavitud en Babilonia. Ahora vienen de regreso, repatriados, devueltos a su patria, Jerusalén. Vienen con recursos que se les han provisto económicos para que puedan establecerse. Y en el camino están expuestos a toda clase de asaltantes y maleantes. El rey que auspicia a Esdras y la gestión que se realiza, Artajerjes, pudo muy bien darle una escolta de soldados y ellos no tenían que preocuparse en lo más mínimo de que lo fueran a asaltar. Esdras está tentado a pedirle esa ayuda, sin embargo, se acuerda de algo que ha dicho quizás en muchas ocasiones y se retracta.
¿Qué es lo que vemos entonces aquí en Esdras 8:22? Esto es lo que dice: pues tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente a caballo que nos defendiera del enemigo en el camino, ya que le habíamos dicho, no solamente Esdras, sino los que con él estaban, habíamos dicho al rey: la mano de nuestro Dios está para bien sobre todos los que lo buscan. Pero su poder y su furor contra todos los que lo abandonan. Así que Esdras, al igual que me ha pasado muchísimas veces a mí, temía que el rey pagano fuese a pensar que la fe de Esdras, la fe que ha proclamado, la enseñanza que ha proclamado, las verdades que ha proclamado, eran pura hipocresía. De que Dios es justo, de que Dios es fiel, de que Él es el buen pastor. Que si lo reconoces en tus caminos, Él enderezará tus veredas. Esdras teme que el rey pagano fuese a pensar que la fe de Esdras era pura hipocresía, o que fuera a pensar que el Dios de Israel no era capaz de proveer lo necesario para su propio pueblo. ¿Por qué está hablando sobre el particular? Porque estamos hablando de un asunto que me parece a mí que la última vez que hablamos desde el púlpito fue hace 6 años atrás. Y probablemente en todo el tiempo de la jornada de nuestra iglesia, 2, 3, 4 veces cuando más hemos hablado sobre el asunto. Pero todo en la vida tiene su tiempo y tiene su hora. Y el temor del hombre trae lazo, pero el que confía en el Señor será exaltado. El punto es que como iglesia, nosotros estamos totalmente convencidos de que nuestro Dios es capaz de proveer todo. Y todo es todo lo que necesitemos como iglesia y como familias y como matrimonios. Si buscamos a Dios de todo corazón y actuamos conforme a lo que Él ha establecido en su palabra, que es de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Dios es capaz de proveer todo lo que necesitemos para realizar la obra que Él nos ha llamado a llevar a cabo bajo su dirección. Creemos eso. Si no necesitamos pedirle ayuda al rey Artajerjes, no necesitamos pedirle ayuda al gobierno, no necesitamos manipular con estribillos y con falsas promesas como hacen los teólogos de la prosperidad, TVNs y ¿cómo se llama la otra cuestión esa? ¿Qué? El enlace y los distintos apóstoles del día de hoy. We don't need that. Lo que sí necesitamos es ser fieles a Dios. Y como Pablo dijo en la porción bíblica que leímos al comienzo, en Hechos capítulo 19, que él dijo: yo me voy, ya llegó la hora que me tenga que ir de aquí, pero en mis manos la sangre de ustedes no está. Porque yo les he comunicado, yo les he predicado, yo les he compartido the whole counsel of God. Todo lo que la Escritura habla. La otra porción bíblica es Hebreos capítulo 11, 13, versículos 5 al 6. Nosotros creemos, como decía nuestro hermano John, when God guides, He provides. Si Dios es el que está guiando, Dios va a estar proveyendo. Si yo soy el que estoy guiando la cosa, yo me tengo que encargar de buscar de cómo sostener la cosa. Pero si Dios es el que está guiando, Dios provee. No solamente en la cuestión de la iglesia, sino en cuestión de nuestra familia y de nuestros matrimonios. El énfasis primario de la enseñanza es en el contexto de la iglesia. Pero los principios emanan o cubren, cobijan todos los aspectos de la vida de la iglesia. Y la iglesia somos nosotros, que algunos estamos casados, otros estamos viudos, otros somos solteros.
pero nos cubre a todos. Hebreos 13, 5 y 6 dice lo siguiente: sean vuestras costumbres, eso habla del estilo de vida. Sea tu estilo de vida sin avaricia, sin amor al dinero, sin amor a las posesiones. No permitas que el dinero sea la fuente de seguridad tuya. That's what it says. Lo mencioné hace un momento y vuelvo a mencionarlo. No solamente para los que están aquí, sino quizás para los que están mirando a través de Facebook, o quizás algunos que eventualmente algún día se les ocurra cliquear y recibir esta enseñanza. Muchos de nosotros, la mayor parte de los que estamos aquí, hemos venido a este país desde otros lugares, desde otros países. Y en esos otros países conocimos al Señor, conocimos de Dios. Y creímos en esos países, en las promesas de un Dios que no cambia, que es santo. Y vivimos por mucho tiempo confiando en la provisión del Señor. Y llegamos a un punto de vivir contentos con nuestra situación presente. Ahora, por las razones que sean, estamos en un lugar donde el estar contento con la situación presente es una blasfemia. Vivimos en un lugar donde los estilos de vida que se estimulan son estilos de vida caracterizados con la avaricia, donde se promueve que la fuente suprema de seguridad es lo que tienes en tu cuenta de banco. Y muchas personas, cuando vienen por las razones que sean, they drink that Kool-Aid. Sí que el pasaje nos dice: sean vuestras costumbres, estilo de vida, sin avaricia, sin amor al dinero, sin amor a las posesiones, que el dinero no sea tu fuente de seguridad. Contentos con lo que tenéis ahora, contentos con tu situación presente, porque Él ha dicho que no te voy a dejar, que no te voy a desamparar. Así que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Esas dos porciones bíblicas es donde estamos parados como iglesia. Right? No vamos a estar solicitando, dependiendo, o que no puedo predicar de esto, porque si predico de esto, aquel hermano se va a ir, y si se va él, se lleva a toda la familia, y entonces ahí nunca hemos caído y no vamos a caer. Y vamos a vivir y a conducirnos con la ayuda de Dios de una forma que refleje lo que Hebreos capítulo 13 nos dice. Un estilo de vida sin avaricia. Contentos con nuestra situación presente. Como iglesia, alguien dice amén, aleluya, alaba lo que Él vive. Pero también como familias, como individuos. Porque el Señor ha dicho: tranquilo, Edwin, pues yo nunca te voy a dejar. Yo nunca te voy a abandonar. Tranquilo, pastor, porque yo nunca te voy a dejar y nunca voy a abandonar la iglesia. Primera de Corintios, capítulo 16, versículos del 1 al 4. Hace 6 años estuvimos estudiando en nuestra iglesia el libro de Primera de Corintios. Entre muchas cosas que vimos que la cruz de Cristo y todo lo que sucede en la cruz de Cristo, que es lo que hemos estado considerando también en los últimos 8 meses en Matete, los miércoles en la noche, de 7:30 a 8:30 de la noche. Vimos que la cruz de Cristo puede y debe transformar para bien todos los aspectos de la vida del verdadero cristiano.
En gran medida en eso consiste ser creyente. Lo que hacemos en la tarde de hoy con el tiempo que nos queda es considerar los primeros 4 versículos del capítulo 16 de Primera de Corintios, donde el apóstol Pablo está hablando acerca de, agárrese, una colecta que él está haciendo en la iglesia de Corinto con el propósito de ser llevada a Jerusalén. En esos 4 versículos, entre otras cosas, Pablo nos permite ver la forma en que la iglesia primitiva, la iglesia en sus orígenes, eso es la iglesia primitiva, expresaba su dadivosidad al ofrendar. No solamente nos permite ver eso, sino que también nos permite ver unos principios que deben guiar la dadivosidad de la iglesia en el día de hoy, de la cual usted y yo somos parte. Si el Señor lo permite, a través del mensaje vamos a atender de una forma muy profunda el asunto del diezmo, sobre todo si aplica o no aplica a la iglesia contemporánea. Y si el Señor nos permite llegar a ese punto, vamos a concluir nuestra enseñanza identificando, esto es importantísimo, familia, la forma en que debemos ayudar a los que están en necesidad, pero ayudar a los que están en necesidad sin hacerle daño. Porque existe la posibilidad sumamente real de ayudar a algunos que están en necesidad y en el proceso hacerle daño. Si nosotros queremos que Dios nos enseñe a cumplir con nuestra función de atender las necesidades del que está en necesidad sin hacerle daño. ¿Cuántos entienden eso? En el Nuevo Testamento, en varios lugares leemos acerca, entre otras cosas, de una hambruna que ataca a la ciudad de Jerusalén para el tiempo en que Pablo está haciendo su ministerio. Leemos también que los cristianos en Jerusalén eran perseguidos en muchísimas formas, y una de esas formas era a través de la persecución económica. Preste atención, por favor. Leemos también en el Nuevo Testamento que en sus cartas a Corintios, Gálatas y Romanos, Pablo habla acerca de la necesidad que la iglesia tiene en esas ciudades de recoger una ofrenda para aliviar la necesidad de los hermanos en Jerusalén. Solo leemos Corintios, Gálatas, Romanos, habla sobre el particular. Ahora bien, para el apóstol Pablo, salvo por la gracia de Dios, constantemente en distintas circunstancias me sale así. No lo puedo aguantar el hecho de que si Dios salvó a un individuo llamado Saulo de Tarso, hay esperanza para cualquier persona. Amén. Para este hombre, salvo por gracia, si hubo alguien que no merecía la gracia de Dios, era ese hombre. Para este hombre, agradecido. Y como dije hace un momento, del agradecimiento a Dios, inevitablemente emana la dadivosidad. Si la dadivosidad no emana del agradecimiento, es una actividad ritualista, religiosa, que le desagrada a Dios. Para Pablo, el expresar su dadivosidad, atendiendo las necesidades de los hermanos de Jerusalén, era algo urgente, era algo apremiante, era algo obligatorio, era algo gratificante, era algo inevitable, era algo no negociable. Hay que ayudar a los hermanos de Jerusalén y se acabó. There's no way out for that. ¿Por qué era no negociable? Porque la dadivosidad, escuche que es importante, para con el necesitado
es uno de esos resultados inevitables del poder transformador de la cruz de Cristo. Es uno de los resultados inevitables de la gracia de Dios. De gracia hemos recibido y de gracia somos llamados a dar. Primera de Corintios, capítulo 16, versículos del 1 al 4. Ahora bien, cuando hablamos de dádiva, para las personas viejas como yo, quizás la palabra tenga algún significado, quizás para generaciones más jóvenes posiblemente no lo tenga. Una dádiva, sinónimo de regalo, es algo que se da sin esperar nada a cambio. Una dádiva es algo que se da voluntariamente en señal de afecto, como una expresión de afecto. Por lo tanto, una persona dadivosa se puede definir como una persona generosa que es propensa a dar, que tiene esa predisposición, si usted quiere. Una persona dadivosa es una persona desprendida, misericordiosa. En palabras de Pablo, en 2 Corintios 8, es el dador alegre. Versículo 1, 1 Corintios 16. Pablo dice: en cuanto a la ofrenda, recordemos por favor que 1 Corintios es una carta, una epístola que Pablo escribe en respuesta a una carta que la iglesia de Corintios le había enviado a él. Una carta con toda clase de preguntas acerca de distintos aspectos de la vida cristiana. Conflictos de carácter moral y sexual dentro de miembros de la iglesia. Conflictos generados acerca de la mala utilización de los dones espirituales. Conflictos generados por el consumo de alimentos que fueron ofrecidos a ídolos. ¿Me está siguiendo? Cada uno de esos asuntos que Pablo toca son asuntos que le fueron comunicados a él como preguntas que tenía la iglesia. En el capítulo 15, todo ese capítulo 15 glorioso, lo que Pablo hace es contestar las preguntas, las interrogantes que la iglesia tenía acerca del asunto de la resurrección. No sé si se acuerda, me parece que en el capítulo 11 o 12, Pablo dice: en cuanto a los dones espirituales, esto y esto otro. Fíjese entonces que aquí en el capítulo 16, en el primer versículo, dice: en cuanto a la ofrenda. En otras palabras, que el asunto de la ofrenda era algo que los hermanos habían comunicado a Pablo sobre el particular. Explícanos el asunto. ¿Cómo es esto? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Cómo tú quieres que se haga? Eso dice: en cuanto a la ofrenda, esta recolecta que la iglesia de Corintios ya conocía y que se estaba recogiendo en otros lugares, Pablo dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, entienda para los santos, para la iglesia de Jerusalén que estaba en gran necesidad, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias en Galacia. En otras palabras, sigan las mismas instrucciones que le di a los hermanos de Galacia. Eso es lo que está diciendo. En un lenguaje fácil que podamos todos entender. Versículo 2. Estas son las instrucciones. Cada primer día de la semana, ¿qué es? ¿Cuál es el primer día de la semana? Domingo. ¿Cuál es? Domingo. La instrucción es para ese día en particular. Todo lo que fluye está ligado a ese primer día de la semana. El hecho que Pablo comienza señalando este primer día de la semana nos permite a nosotros concluir que ese día era el día en que la iglesia primitiva se reunía. No tuvieron que pasar 300 años para que la iglesia comenzase a reunirse en el primer día de la semana, como muchas personas a través de la historia han propuesto.
desde la soltada, desde el comienzo. Cada primer día de la semana, estas palabras, estas frases son significativas, cada una de ellas voy a ir poco a poco. Cada uno de vosotros quiere decir que ningún miembro de la iglesia estaba excluido. Ningún miembro de la iglesia era excusado. Cada uno de vosotros ponga aparte algo, la frase esa, ponga aparte algo, comunica la idea de colocar o separar algo de valor y ubicarlo en un lugar específico y seguro. La palabra tesauro, no sé si eso está bien en español, ¿verdad? Thesaurus en inglés. Peor pronunciado todavía. Comunica precisamente eso. Cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. En otras palabras, ponga aparte algo, utilizando su discreción en cuanto como Dios le haya bendecido a usted. Y continúa Pablo diciendo, guardándolo, y en el contexto sugiere, como vamos a ver al final de este versículo número 2, la palabra sugiere que se debía guardar en un lugar en particular, y ese lugar en particular debía ser la iglesia. Guardándolo para que cuando yo llegue, ¿a dónde? A la iglesia, a la reunión de la iglesia en el primer día de la semana, no se recojan entonces ofrendas. En otras palabras, no sea necesario recoger una ofrenda. No sea necesario estar presionando, alterando el curso de lo que se esté realizando con el propósito de atender este asunto urgente. En otras palabras, Pablo lo que quiere es mantener las cosas en orden. Eso es lo que vemos constantemente en las instrucciones que este hombre da, sea a cómo la gente hebrea con la disciplina de los hermanos de la iglesia que están envueltos en toda clase de inmoralidad sexual, sea la forma en que los dones espirituales son utilizados. Pablo lo que le interesa es que todo se realice en orden. No hay espacio para el desorden en la proposición paulina. Versículo 3. Y cuando haya llegado, esto es Pablo, haya llegado, enviaré a quienes vosotros hayáis designado por carta para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Cuando Pablo dice enviaré a quienes vosotros hayan designado, se refiere a miembros de la iglesia que habían sido aprobados por la iglesia debido a un estilo de vida piadoso, centrado en obedecer la voluntad de Dios, no porque eran businessmen, no porque tuvieran mucho dinero o muchas propiedades, sino porque habían probado con su vida que eran hombres piadosos, centrados en obedecer la voluntad de Dios y caminar conforme a lo que Dios había prescrito claramente en su santa palabra. Aprobados por la iglesia porque eran gente fiel a la obra, no porque tenían posiciones en la sociedad, y porque había una responsabilidad genuina para con el funcionamiento y la operación de la iglesia del Señor Jesucristo. Versículo 4 concluye Pablo diciendo, y si es conveniente, si fuese necesario, que yo también vaya, irán conmigo. En otras palabras, si es necesario que yo vaya, ellos vienen conmigo porque yo no voy a llevar esta ofrenda solo. En orden todo. Propósito primario de Pablo en este contexto es cuidar su testimonio manifestándose o manteniéndose irreprochable. Una persona irreprochable no es una persona perfecta, pero una persona que tiene una conciencia clara en cuanto a que tal o cual situación, yo he hecho todo lo que Dios ha dicho que se debe hacer sobre el particular. Ni siquiera Pablo quería dar la apariencia que estaba haciendo algo incorrecto.
En el versículo 3 dice, y cuando haya llegado enviaré a quienes vosotros habéis designado por carta para que lleven vuestro donativo. ¿Is that right? Donativo es la palabra. Exacto, vuestro donativo a Jerusalén. En el idioma griego original la palabra es charis, que es de donde nosotros obtenemos la palabra gracia. ¿Cuál es el punto? El punto es que en este pasaje no se nos está hablando de una ofrenda obligatoria, no se está hablando acerca de algo que se da en contra de nuestro gusto. Se trata de una ofrenda que está centrada en la gracia de Dios. Y como ya he mencionado varias veces, la gracia de Dios demostrada, porque es el contexto primario del libro de Primera de Corintios, en lo que sucede en la cruz del Calvario. A través de ese donativo, vemos un ejemplo de cómo la gracia de Dios fluye a través de nuestras vidas. La gracia de Dios, el favor de Dios fluye a través de nuestras vidas y toca la vida de otras personas. Amén. Yes, think again, ¿ok? Otra vez. La gracia de Dios fluye a través de mi vida, pero no es para que se quede aquí, en mí. Es para que a través de mí toque la vida de otras personas. ¿Cuántos alaban a Dios? Los que por gracia inmerecidamente hemos recibido la gracia de Dios en nuestras vidas, damos testimonio de que luego de ese evento glorioso, todo en nosotros es transformado. Todo es todo, incluyendo la forma en que administramos los recursos que tenemos. Bien rápido, algunos principios que deben gobernar la dadivosidad del cristiano. ¿No son cristianos? ¿Right? Okay. Somos llamados a ser dadivosos, inevitable. Consciente de dónde Dios nos sacó. ¿Cuántos están conscientes de dónde Dios los sacó? Anoche fui a buscar la Biblia esta, me acordé de eso y en ella, en unas tarjetas, algunas de ustedes que me han enviado en algunos momentos, pero entre ellas había una de mi hija, me envió, yo creo que en el 2016 probablemente. Las cosas que escribe, esto es lo que escribe, familia. Yo soy una persona agradecida. Quiero ser más agradecido. Quiero ser súper agradecido. Esto es lo que mi hija escribió en 2016. I am grateful that you're not the man you used to be. And that I never got a chance to meet that man. Gracias a Dios porque tú no eres el hombre que acostumbras a ser. Gracias a Dios porque yo nunca tuve la necesidad de conocer a ese hombre. Bien agradecido a Dios. Que mi hija no tuvo la necesidad de conocer a ese hombre. No era un buen hombre. Una de las cosas más
deliciosas para mí es que Dios aún me permite recordar. Y muchas veces permite circunstancias como la lectura de esa frase para permitirme recalibrar nuevamente. Considerar, reflexionar. Primer principio, ser dadivoso es responsabilidad de todos. ¿Y todos son? Todos. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros, subraye, cada uno de vosotros. El punto aquí es que la carta no fue escrita solo aparte de los miembros de la iglesia que estuvieran en una buena situación económica y financiera. En la iglesia de Corintios, como sucede en muchas iglesias, no en todas, pero en muchas, había miembros pudientes y miembros pobres. Pero la misma gracia que los había salvado a todos, a los pudientes y a los pobres, los movía a los pudientes y a los pobres. La misma gracia que los había salvado los movía a ser dadivosos. Escriba esto, por favor. Debemos ser dadivosos especialmente en el contexto de la iglesia. El contenido del texto nos permite concluir que la idea de Pablo era de que trajeran su ofrenda a la iglesia y que la misma fuese reservada para el propósito específico, en este caso, de atender las necesidades de los hermanos grandemente necesitados en Jerusalén. Cuando leo la Escritura, particularmente el Nuevo Testamento, me convenzo de que mi dadivosidad refleja mi compromiso con la iglesia. Cuando leemos el libro de Hechos, nos recuerda que desde el principio de la iglesia, todos los creyentes traían dádivas a la iglesia como una expresión de su compromiso con la iglesia. Otra cosa que puedo decirle es que mi dadivosidad promueve la unidad en la iglesia. Vemos también en 2 de Corintios capítulo 8, capítulo 8 y 9, Pablo lo vemos entonces recogiendo ofrendas, en este caso en varias iglesias gentiles, para hacer precisamente lo mismo, apoyar de forma solidaria otras iglesias, predominantemente la iglesia en Jerusalén. ¿Por qué menciono esto tantas veces? Por lo siguiente, por favor. Es importante recordar eso, el hecho de que Pablo está en iglesias gentiles recogiendo, colectando ofrendas para la iglesia de Jerusalén, que era predominantemente judía. Porque en aquel entonces, y aún en muchos sentidos todavía, había grandes fricciones reinantes entre judíos y gentiles. Y la dadivosidad de estas iglesias gentiles para con la iglesia judía mayormente de Jerusalén manifestaba y proclamaba de que en Cristo ahora judíos y gentiles eran uno solo. Próximo, debemos expresar nuestra dadivosidad con regularidad. Responsabilidad de todos y de forma regular. Cada primer día de la semana. Toda semana tiene un primer día. No existe la posibilidad de que una semana en un mes, una semana tenga un primer día y de los otros 3 semanas no haya primer día, haya segundo día. A veces cuando uno trata de ser gracioso, no lo logra. Creo que me sucedió en este momento. Cada primer día de la semana,
La iglesia congregándose en el primer día de la semana es lo que Pablo está señalando. Y me parece también la importancia, en cierta medida, de ofrendar en el contexto de congregarse. La exhortación de Pablo es a poner algo aparte cada semana. Si usted ha estado viniendo aquí en esta iglesia por algún tiempo, se da cuenta de que en esta iglesia no se recogen ofrendas. Y la gente ofrenda, la gente claro que ofrenda. ¿Cómo lo hacen? Algunos ponen unas torrecitas que hay ahí atrás, su ofrenda. Otros lo hacen a través de una cosa que se llama sale. Así que ponga algo aparte, nos dice Pablo, cada semana. Próximo en sus notas, nuestra dadivosidad debe ser proporcionada, según haya prosperado. Versículo 2 dice. ¿Right? Así que la frase esta, según haya prosperado, es una indicación de que distintos miembros de la iglesia habían prosperado financieramente en distintas formas. ¿Están siguiendo, familia? ¿Right? El temor del hombre trae lazo, pero el que confía en el Señor será exaltado. No es mi preocupación de que lo que esté predicando le agrade a usted o no. Mi preocupación es que Dios dice amén a lo que yo estoy diciendo. Próximo en sus notas, debemos ser dadivosos de forma responsable. Cuando haya llegado, enviaré a quienes vosotros hayan designado por carta para que lleven ustedes donativos a Jerusalén, y si es conveniente que yo vaya, ellos irán conmigo. Pablo iba a enviar a quienes la iglesia había designado o acreditado para llevar el donativo. Para no darle muchas vueltas al asunto, el punto es que ellos precisaban, la iglesia precisaba enviar el donativo en manos de cualquier persona que viniera a la iglesia. No, en manos de miembros responsables. Cuando se trata de todos los recursos con los cuales Dios nos bendice, precisamos ser seriamente responsables en cuanto a todos los recursos que Dios nos ha dado, incluyendo los recursos financieros. Ser seriamente responsable en cuanto a lo que damos, a cómo lo damos, cuándo lo hacemos y cómo lo que se da es manejado. Así con respeto, para no extenderme mucho sobre el asunto que estamos considerando, le pregunto, hemos considerado 5 principios aquí, principios que deben gobernar la dadivosidad del cristiano. Ser dadivoso es responsabilidad de todos. Debemos ser dadivosos especialmente en el contexto de la iglesia. Debemos expresar nuestra dadivosidad con regularidad. Nuestra dadivosidad debe ser proporcionada. Debemos ser dadivosos de forma responsable. Mi pregunta amorosamente, pero con suma seriedad y urgencia, es esta. ¿Son estos principios una realidad en su vida? Si no lo son, yo le exhorto en el nombre del Señor Jesucristo, en agradecimiento y deleitándome en el Señor por su fidelidad y porque Él se merece, porque Él es el dueño de todas las cosas de paso, ¿verdad? A quien el temor de Dios se pregunte, ¿qué es lo que la cruz de Cristo nos llama a hacer con los recursos financieros que Dios nos ha dado? Ask yourself that. Deal with that. El segundo asunto que le prometí que íbamos a considerar, el Señor me ayude a hacerlo correctamente, es clarificando el asunto del diezmo. El asunto merece ser considerado, atendido. El caballero que yo le mencioné, el hermano en Cristo que le mencioné al comienzo, Richard Marx,
en unión al doctor Preacher y al doctor Walden, mis pastores, Richard fue mi mentor. Se sentó muchas veces conmigo y con Rosa para hablarnos de lo que la Biblia decía sobre distintos asuntos, y nos habló sobre el asunto de la administración de nuestras finanzas, porque él nos ayudó muchas veces, pero he make us accountable. Teníamos que rendir cuentas y él supervisaba qué estás haciendo y qué estás haciendo con esto, con aquello otro, cómo estás bregando con las deudas que tienes y todo ese número de cosas, con el propósito de ayudarnos bíblicamente a echar hacia adelante. Y uno de los principios que nos enseñó era la necesidad que teníamos de establecer un presupuesto para nuestras familias. Algo que nunca habíamos tenido. Y en ese presupuesto había un segmento, porque era una forma que tenía la iglesia en aquel entonces, que hablaba de la necesidad de diezmar. ¿Right? No es esta iglesia, era la iglesia donde yo comencé a conocer al Señor. Y el principio de diezmar fue un principio que mi esposa y yo recibimos y adoptamos, ella mucho más primero que yo, porque yo en mi intelecto no podía conciliar cómo sumar y restar y hacer esto, no me iba a dar. En aquel entonces nuestras finanzas estaban divididas, pasados unos cuantos años ya nunca lo estuvieron, siempre estuvieron juntas. Entonces ella empezó primero que yo. Punto es que por mucho tiempo eso fue parte de nuestra vida. Una cosa le puedo anticipar decir, de paso, es que con el pasar del tiempo entendimos que pues el asunto no era que yo le estaba dando a Dios el 10%, el asunto era que Dios me estaba dando a mí el 90%. ¿Eh? Y en la iglesia donde yo estaba se estimulaba, no en esta iglesia, ¿está claro? Se estimulaba que las personas pues fueran más allá del diezmo. Y mi esposa y yo nos propusimos hacerlo y por mucho tiempo lo hicimos juntos y yo continúo haciéndolo individualmente. Pero entonces, como siervo del Señor, como estudiante de la Biblia, tengo que ser honesto. Y usted está en todo su derecho a estar en desacuerdo conmigo si quiere. ¿Qué hacemos con Malaquías capítulo 3, versículo 10? Principios importantes, escríbelo por algún lugar. Cuando leemos el Antiguo Testamento, encontramos que lo que leemos encaja en uno de dos renglones. Lo que estoy leyendo es prescriptivo o es descriptivo. Prescriptivo es una prescripción. Es algo que se supone que yo haga. Esto es lo que tiene que hacer. Descriptivo es una descripción de algo que estaba pasando. Malaquías 3:10 encaja en el renglón de lo descriptivo, no prescriptivo. Para no profundizar mucho porque no tenemos tiempo. Definitivamente que no. La palabra dice, Malaquías 3:10, traed todos los diezmos al alfolí, y alimento en la casa de mi casa. Probarme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, a ver si no abro las ventanas de los cielos y derramo sobre todo bendición hasta que sobreabunde. Si usted ha estado expuesto en alguna forma a los falsos maestros charlatanes de la prosperidad y la superfe, usted tiene que, por favor, detenerse y considerar el hecho que la inmensa mayoría de los pasajes que ellos utilizan para justificar las barbaridades y los atropellos que hacen con las personas que van a iglesias cristianas están basadas en pasajes descriptivos del Antiguo Testamento, no prescriptivos. Este es uno de ellos.
Pregunta sobre este pasaje bíblico. ¿Quiere decir este texto que yo, creyente del Nuevo Testamento, necesito diezmar? Bueno, por mucho tiempo yo pensé que sí. En el día de hoy yo estoy seguro que no. Entonces, ¿cuánto se supone que yo deba dar? Buena pregunta. ¿Acaso existe una cantidad específica? Mejor pregunta. El asunto del diezmo es un asunto importante. Si no somos cuidadosos, el ser dadivosos con relación a la obra de Dios y para ayudar a los necesitados, si no somos cuidadosos, en vez de ser una expresión de la gracia de Dios fluyendo en nuestras vidas, se puede convertir en una pesada obligación o un instrumento de manipulación para con Dios. Yo te doy, ahora te toca a ti darme. Mientras más dé, más Dios me va a dar. Y los abusadores de la teología de prosperidad y toda esa gente, cuando Dios no da, la razón es pues porque usted no dio con suficiente fe. Y se acabó la cuestión. No te devuelven las semillas que has sembrado. No, porque su inmensa mayoría han sido gastadas en estilos de vida de lujo. Señor, ayúdame a no desviarme de lo que tengo en mis notas. Veamos entonces el diezmo en el Antiguo Testamento. Rápido. En el Antiguo Testamento leemos de diezmos que totalizaban, acuérdense que diezmo implica 10%. ¿Right? En el Antiguo Testamento vemos que se nos habla de diezmos que totalizaban cerca del 23% y eran en su inmensa mayoría para sostener a una clase social, levitas y sacerdotes. Recuerde que en el Antiguo Testamento no estamos hablando de una democracia, estamos hablando de una teocracia. Y en su esencia misma, el diezmo era un impuesto. No era opcional. Era con el propósito de sostener, como vamos a ver, a los levitas y los sacerdotes. Era con el propósito de acumular recursos para la celebración de las distintas actividades festivas, festivales, Purim, Turín, que se celebraban, y con el propósito también de ayudar a los necesitados, como era responsabilidad del pueblo de Israel, porque la bendición que se le dio a Dios, de Dios para Israel, mayormente era para que ellos, al reflejar la mano poderosa de Dios sobre ellos, pudiesen ser luz en medio de las tinieblas. Era como parte del equipaje que Dios le había dado para que ellos realizaran la obra misionera a la cual Dios los había llamado. Como hemos hablado tantas veces sobre el asunto, sabemos que ellos quisieron recibir toda esa bendición, pero el asunto de realizar su obra misionera fue echado al lado. Una de las razones por las cuales Dios estaba tan altamente lleno de ira y molesto, incómodo para con su pueblo. Diezmos que totalizaban cerca del 23% eran dados para sostener los levitas y los sacerdotes. Números 18, 21, 24. Voy rápido. Yo he dado a los hijos de levitas todos los, ¿cuántos? Todos los diezmos en Israel como heredad para su ministerio, porque esta gente, conforme al plan de Dios, no tenían heredad de ninguna clase, no tenían herencia, no tenían propiedades de ninguna clase, porque era una teocracia. Por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Los hijos de Israel no se acercarán al tabernáculo de reunión para que no carguen con el pecado para el cual mueran. Los hijos de Israel. Pero los levitas, será el trabajo de ellos, harán el servicio del tabernáculo de reunión y ellos cargarán con su iniquidad.
Este estatuto perpetuo para vuestros descendientes es este. Esos son los levitas. No poseerán heredad entre los hijos de Israel. Porque a los levitas les es dado como heredad. Esta es la herencia de ellos. Tenemos levitas en el día de hoy. No diga que sí nadie, por favor. O si dice que sí, después hable conmigo y hablamos sobre el asunto. Aquí no hay levitas de ninguna clase. Aquí hay cristianos que sirven conforme a los dones espirituales y a las habilidades naturales que Dios le ha dado en las distintas funciones de la iglesia. La música es parte de las distintas funciones de la iglesia. Amén. Pero en el contexto antiguo testamentario, otra vez, descriptivo, prescriptivo. ¿A qué hora es que en el servicio nosotros hacemos los sacrificios de animales? No hacemos nada de eso. Todo eso eran que sombras de lo que habría de venir, del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, el Señor Jesucristo. Versículo 24. Porque a los levitas les es dado como heredad los diezmos de los hijos de Israel, que presentarán como ofrenda a Jehová, por lo cual se ha dicho, entre los hijos de Israel, subraya el no poseerán heredad. Era función, era responsabilidad del pueblo como un impuesto establecido en esa teocracia de proveer 10% para sostener a esa clase social que realizaba unas funciones y que Dios había establecido que unas condiciones para con ellos. En Deuteronomio capítulo 14, 22 y 23 describe otro diezmo que estaba designado para cubrir las celebraciones y festividades que el pueblo de Dios era llamado a realizar. En Deuteronomio capítulo 14, 28 y 29 nos dice, escuche ahora, que cada tercer año otro diezmo era tomado para atender la necesidad del pobre, la viuda, el huérfano y el extranjero. ¿Cuál es el punto, pastor? Es este. En el Antiguo Testamento se le exigía al pueblo traer anualmente 2 diezmos, 20%, y cada 3 años debía traer otro diezmo, así que el total al año eran 23%. Y aún así, ese 23% era solo parte de la suma total de sus ofrendas. Por otro lado, tenemos otra ofrenda, la ofrenda de los primeros frutos. Era ofrecida para presentarle a Dios the first fruit, que es lo mejor. Dios se merece lo mejor. Right? A veces, antes cantábamos una alabanza y cada vez que la cantábamos, yo me sentía entre alegre y triste, porque decíamos, te daré lo mejor de mi vida. ¡Embuste! Te daré lo mejor de mi vida. Mentira. Hey, what's wrong with you? Porque el amén no es amén. ¿Por qué amén? Cuando debería ser amén, gloria a Dios. Por lo menos de mi parte, amén, gloria a Dios. Eso es cierto. Cuando decimos, te daré lo mejor de mi vida. Ay de mí si llego a algún momento de mi vida que yo pueda decir así, yo le doy lo mejor de mi vida a Dios. ¡No! Yo quiero darle a Dios lo mejor de mi vida. Yo anhelo darle a Dios lo mejor de mi vida. Pero de yo darle a Dios lo mejor de mi vida, no es cierto. Por lo menos esa es mi realidad. ¿Contento con darle a Dios? No, definitivamente que no. Triste. Cada día más agradecido a la gracia de Dios. El problema es que muchos pensamos que estamos haciendo eso. ¿Sabe? Que cuando cantamos estas cosas y las cantamos y las decimos así, y nos quedamos como si tal cosa. No nos detenemos a reflexionar. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Y esa alabanza no pasa del techo, no llega ni siquiera al techo.
Tercero, la ofrenda voluntaria era ofrecida para presentar a Dios los excedentes. Éxodo 33, 3 y 6. Quiero decir con esto, era una contribución que iba más allá de los diezmos y más allá de la ofrenda de los primeros frutos. Así que en el Nuevo Testamento, el ejemplo del Nuevo Testamento nos demuestra que el diezmo, que era 23%, no era 10%, era 23%, si vamos a ser exactos en el Antiguo Testamento. Era solo parte de las dádivas que el pueblo ofrecía a Dios para la realización de su obra y para ayudar el necesitado y el marginado. Así que podemos decir que en el Antiguo Testamento el diezmo no era una meta, más bien era un punto de partida. Escriba esto en algún lugar. El diezmo en el Antiguo Testamento no era una meta, era un punto de partida. El diezmo no era lo máximo, más bien era lo mínimo. Puede escribir eso también. No era la meta, era el punto de partida. No era lo máximo, más bien era lo mínimo. ¿Me está siguiendo? Porque algunos de ustedes están diciendo, ¡ya! Chévere, oíste eso, mi amor. No hay que dar ningún diezmo. You will run all the way. Así que el diezmo no era la meta, más bien era el punto de partida. El diezmo no era lo máximo, más bien era el mínimo. El diezmo no era el techo, the ceiling, era el suelo. Desde aquí es que estamos comenzando a edificar. Escriba esto en sus notas, por favor. Los diezmos y las ofrendas eran recordatorios de que Dios es el dueño de todas las cosas. Era un reflejo de la forma en que Dios provee para su pueblo. Y también eran motivo para celebrar las bendiciones de Dios para con su pueblo. Si hay algo que yo desearía que quedara en el corazón de cada uno de nosotros, es lo que acabo de señalar. En el contexto del Antiguo Testamento, lo que vemos es que el diezmo no era la meta porque no era 10%, era 23%, y en adición a eso había 2 o 3 ofrendas adicionales. Así que no era la meta, era el punto de partida. No era lo máximo, era lo mínimo. Alabado sea el nombre del Señor. Now, cuando consideramos la dadivosidad en el Antiguo Testamento, no debemos pensar, escucha que es importante, en una obligación pesada, ¿verdad? Voy a dar. O un legalismo monótono que le amargaba la vida a la gente. Debemos verlo como una ofrenda voluntaria. Ejemplo de eso es la ofrenda voluntaria para el tabernáculo. Now, I tell you this. Yo desearía algún día, ¿verdad? ¿Sabes? No. Rewind. Yo sé que un día voy a vivir bajo una teocracia. Gobierno de Dios. Amén. No será como nosotros tenemos, pero Dios el que va a mandar. Dios el que va a estar en control. ¿Quería Dios darle al pueblo de Israel de primera intención un rey? ¿Sí o no? Oh, ¿están muy seguros muchos de ustedes? No. El pueblo es el que quería eso, ¿verdad? Well, okay, there you go. Era extraordinario para el pueblo en sus comienzos, ¿verdad? El hecho de saber que, yo no sé, just think about it, conforme a lo que dice la Escritura. Había una nube por el día, presencia de Dios, cuidando, protegiendo, y había una llama de noche, right? Okay? Pillar of fire. Evidencia clara de que hay un Dios verdadero que los está cuidando a ellos. ¿Habrá algo mejor que eso? Esa certeza. Para nosotros en el día, pues dicen, no, claro que no. Para aquella gente que eran cabeciduros y duros de corazón, como somos cada uno de nosotros, no era suficiente.
Pero miren lo que dice en Éxodo capítulo 36, versículos 3 y 6. Dice, ellos, pueblo de Israel, recibieron, estamos hablando de la ofrenda voluntaria para el tabernáculo. Ellos recibieron de Moisés todas las ofrendas que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del tabernáculo, a fin de hacerlo, ¿verdad? Y ellos seguían trayendo, esto es el pueblo, seguían trayendo ofrendas voluntarias cada mañana, tanto que todos los maestros que hacían la obra del santuario dejaron el trabajo que cada uno hacía y fueron a decirle a Moisés, fue tanto la dadivosidad, esto fue lo que dijeron, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento, ningún hombre, qué instrucción, ningún hombre ni mujer haga más labores para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más. Extraordinario. Que Moisés tuviese que decirle al pueblo de Dios que dejara de dar, pues ya habían dado demasiado. Así que ese es el tipo de dadivosidad que vemos en el Antiguo Testamento, en particular, en especial, relación con el diezmo. Ahora, el diezmo en el Nuevo Testamento. ¿Right? Escriba esto, en el Nuevo Testamento no hay un mandamiento específico a diezmar. Si vemos, ahí dice amén. No hay un mandamiento específico para diezmar. Amén. Yeah. ¿Qué es lo que vemos? Si vemos múltiples ejemplos de ofrendar más allá del diezmo. En el Nuevo Testamento, sin lugar a dudas, no encontramos, como ya dije, en ningún lugar, un mandamiento, un mandato a dar el 10% o más, en la forma en que lo vemos en el Antiguo Testamento. Lo más cercano de ello son las declaraciones del Señor Jesucristo en Mateo 23, 33 y Lucas 11, 42, donde Jesús alienta a los líderes religiosos a diezmar, y a ir más allá de diezmar. Mateo 23, 23. Escuche, porque usted lo ha escuchado muchas veces. Hay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque diezmáis. Esta gente así diezmaba la menta, el anís, el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, diezmar, sin dejar de hacer aquello. O esto es necesario hacer, justicia, misericordia y fe, sin dejar de hacer aquello, diezmar, como usted quiera. Lucas 11, 42 dice, pero hay de vosotros fariseos que diezmáis la menta, la ruda, la hortaliza y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello otro. Así que en el Nuevo Testamento vemos que está saturado de pasajes bíblicos que claramente ilustran y nos exhortan a expresar nuestra dadivosidad mucho más allá del diezmo. Lucas 18, 22, el caso del joven rico. Al oír esto, Jesús le dijo, aún te falta una cosa. ¿Cuál cosa, maestro? Vende el 10% de lo que tengas. Vende todo lo que tengas y dalo a los pobres. Tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. Si usted está aquí visitando, Él no está diciendo que para poder ir al cielo hay que vender todo lo que uno tiene y dárselo a los pobres. Simplemente estaba atendiendo un asunto que estaba ahí metido en el corazón de este individuo, porque este individuo tenía un Dios en su vida y era el dinero. Eran las posesiones materiales. Era lo que Hebreo dice, que sea tu estilo de vida sin codicia, contento con tu situación presente. Saqueo, en Lucas 19:8 dice, entonces Saqueo, puesto en pie, dijo, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, la mitad. Y si en algo he defraudado a alguien, que definitivamente sí había defraudado a muchísima gente, se lo devuelvo cuadriplicado. Con relación a la iglesia, en Hechos 2, 44 y 45, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, tenían en común todas las cosas. Todas las cosas son todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Nuevo Testamento. Hechos 4, 32, 35. La multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada. Porque estaban conscientes que Dios es el dueño de todo.
nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el producto de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. ¿Quiere decir, pastor, que eso es lo que se supone que yo haga, que yo venda mi casa y lo traiga? No, no y no. Y si usted va a algún lugar donde le proponen algo como esa, arranque a correr. Porque no está en un lugar donde la palabra de Dios es enseñada correctamente. Donde no se aprecia y valoriza lo que la Escritura llama como sana doctrina. Así que vemos que al comparar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, que este es el punto que estoy tratando de comunicar, vemos mayor dadivosidad en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento. En mi opinión, de una persona inadecuado, yo no soy maestro, yo no soy ningún erudito, yo no he escrito ningún libro. Así que mi opinión es la opinión de una persona humilde que ha estudiado un poquito de la Escritura y está convencido de que la Escritura es digna de confianza. Así que yo veo mayor, yo no sé usted, pero yo veo mayor dadivosidad en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento. Y en mi opinión humilde es algo que es de esperarse. Es algo que es lógico. Es lógico que en el Nuevo Testamento haya más dadivosidad que en el Antiguo Testamento. ¿Por qué razón? Porque la cruz del Señor Jesucristo, si ha impactado tu vida y la mía, inevitablemente nos empuja a ser dadivosos. Esa es la razón. De sobra. Cristo mismo dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17 dice, pero el que tiene bienes de este mundo, economía, bienes materiales, y ve a su hermano tener necesidad. ¿Y quién es mi hermano? Porque esté más cerca de mí. El que sea boricua como yo. Eso es lo que nos enseña la situación del buen samaritano. El dicho no es quién es mi hermano, el dicho es de quién yo soy hermano. Muchos de nosotros todavía estamos con el asunto de la sangre. Mi trabajo, yo sé que aquí hay familiares, ¿right? Pero otra vez, el temor del hombre trae lazo, pero el que confía en el Señor será exaltado. Yo no puedo de ninguna forma cohibirme de predicar lo que dice la palabra por temor de que alguien se vaya a ofender. Pero Dios nos ha llamado a superar el asunto de la sangre, que lo estoy hablando es de que pues es mi hermano de sangre, es mi tío, es mi mamá, es mi papá. Somos llamados a pensar que todos somos ahora uno en Cristo Jesús. Si alguno tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, no quiere decir que yo voy a cerrarle las puertas y la posibilidad de yo poder servir y ayudar a mis hermanos de sangre. I'm not saying that. Lo que estoy diciendo es que tenemos que salir de la idea de que mi responsabilidad primaria es con ellos. No es. Si estamos en Cristo, no es. Se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Agustín, padre de la iglesia primitiva, escribió lo siguiente: el pan que mantienes guardado en tu alacena
Está hablando de los animales, alimentos que te sobran y te sobran y te sobran en tu alacena. Pertenece al hambriento. El abrigo que mantienes en tu ropero pertenece al desnudo. Así que como yo no veo a nadie que esté desnudo al lado mío, alrededor mío, pues toda esa ropa que está ahí cogiendo polvo y acumulada por tantos años, se queda ahí. Los zapatos que se pudren entre tus posesiones pertenecen al descalzo. El oro que mantienes enterrado pertenece al necesitado. Por lo tanto, cada vez que tienes la oportunidad de ayudar a otros, rehusas hacerlo. Cada vez que rehusas hacerlo, estás haciendo mal. Lo último que vamos a ver en sus notas. 4 razones por las cuales nuestra dadivosidad puede comenzar. Puede. No dije que debe, dije que puede. Puede comenzar conforme a lo que haya en el corazón nuestro, al entendimiento que nosotros tengamos. Lo primero, diezmar refuerza la realidad de que Dios es dueño de todo. Y todo es. 2 Corintios 9, 9 y 10 dice, Dios ha dado generosamente a los pobres y su justicia permanece para siempre. Dios que da la semilla al que siembra y el alimento que se come, os dará todo lo necesario para vuestra siembra y la hará crecer y hará que vuestra generosidad produzca una gran cosecha. Dios es el dueño de todo. Segundo, diezmar me recuerda la responsabilidad de mi mayordomía. Escriba por ahí 1 Corintios 4:2. Todo lo que yo tengo no es mío, es de Dios. Amén. Yo soy el dueño, incluyendo mi familia, mis hijos, mi trabajo, lo que sea. Mi salud y sobre todo mi dinero y los recursos que yo tengo. ¿Okay? Y yo soy llamado a ser un buen administrador de lo que sea. Y lo que se espera de mí, escuche que es importante, por favor. Lo que se espera de mí no es que yo sea administrador. No, no tengo opción, soy administrador. Lo que se espera de mí es que yo sea hallado fiel, buen administrador. No conforme a lo que yo piense o no conforme a lo que un charlatán a través del internet o a través del enlace o lo que sea diga, sino conforme a lo que Dios a través de su escritura dice. No conforme a lo que yo piense, yo tengo mi propia opinión, yo hago lo que yo quiera. Pues la única persona que puede hacer eso es la persona que es el Dios de su vida. Si yo soy el Dios de mi vida, pues entonces yo tengo derecho a expresarme de esa forma. Yo hago lo que yo quiera, no importa lo que dice ahí. Pero si yo reclamo que yo soy un creyente, que yo he sido salvo por la gracia de Dios, que soy una nueva criatura en Cristo Jesús, que las cosas viejas pasan, todas han sido hechas nuevas, que mi nombre está escrito en el libro de la vida, que yo no le temo a la muerte porque estar muerto, estar presente con mi Señor, pues entonces la cosa cambia. Tercero, diezmar me ayuda en mi constante batalla con el materialismo. Levante la mano alguno de ustedes que tenga problemas con el materialismo. No. That's funny. Gracias, hermana. There you go. I'm going to give you another chance, all right? Levante la mano alguno de ustedes que tenga algún problema con el materialismo. Familia, todos tenemos problemas con el materialismo. El hecho no es si tengo problemas, el hecho es si los reconozco. Más importante, el hecho es si los reconozco y respondo como Dios dice que debo responder. La Biblia dice que se cree que esté firme, mira que no caiga, ¿verdad? La Biblia dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, ¿verdad? Él, Cristo, es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Right? Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 8 y 9 dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos ya satisfechos. Pero los que quieren enriquecerse caen en la tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición.
Tenemos que ser bien, por lo menos para mí. Yo no sé, ¿verdad? ¿Sabes? ¿Qué es lo que Dios tiene preparado para mí? ¿Right? Yo sí sé que, pues, mi nombre fue escrito en el libro de la vida, Dios me llamó a la salvación, Dios me llamó a servirle, y pues cada vez que me acuerdo de la multitud de imperfecciones que yo tengo, me acuerdo de la gracia de Dios, me acuerdo de la cruz de Cristo, me acuerdo de todo lo que hizo. Cuando leí lo que leí ahorita acerca de que yo le doy gracias a Dios, que tú no eres el hombre que tú eres, pero te doy gracias a Dios porque yo no tuve que conocer a ese hombre. Right? Esas palabras calan bien profundo dentro de mí. Yo vine a este país con la intención de lograr cosas materiales. Yo vine a la intención a este país. Yo no vine porque yo quería venir a este país, by the way. Y yo estoy seguro que la mayor parte de los que estamos aquí no vinimos aquí porque queríamos estar aquí. Yo vine en este país porque yo quería terminar mis estudios académicos, terminar mi doctorado en psicología, tener mi título e irme para Puerto Rico, montar mi oficina, tener empleados que me ayudaran, tener propiedades y tener un montón de cosas. Y si no hubiese sido porque Dios me llamó, estuviese metido hasta allá, bien profundo, en la búsqueda de lo que la mayor parte de las personas buscan en este país, que es la adquisición de cosas materiales. Y si Dios no me hubiese salvado, no hubiese tenido la oportunidad de ver a mi hijo y mi hija crecer en un contexto espiritual. Y definitivamente no hubiese permanecido casado con mi esposa los años que tuvimos de matrimonio. Y definitivamente si hubiésemos estado y ella juntos y ella se hubiese enfermado como se enfermó, yo no la iba a cuidar en la forma en que yo la cuidé, porque yo la cuidé en una forma distinta, porque Cristo vino a mi vida. Y lo que quiero decir es que muchos de nosotros venimos aquí, ¿verdad? Y sin darnos cuenta, caemos presa del dichoso materialismo que hay aquí. Y en un abrir y cerrar de ojos, nuestros hijos crecen y no quieren saber de nada. No quieren saber de nosotros, no quieren saber de Dios, no quieren saber de las cosas que son valiosas para nosotros. Porque el tiempo que tuvimos para invertirlos en ellos, lo invertimos en muchísimas otras cosas. Sobre todo adquiriendo cosas materiales. El que tenga oído para escuchar, que escuche. Decía el Señor Jesucristo. Y número 4, diezmar me ayuda a combatir la codicia que está en mi corazón. No voy a hacer lo que hice, el error que cometí hace un momento en preguntarle cuándo ustedes tienen problemas con materialismo y la mayor parte no levantaron la mano, ¿verdad? No voy a preguntarle cuántos de ustedes tienen problemas combatiendo la codicia, porque ya está bien, ¿verdad? De meter la pata. Pero esto es lo que dice la Escritura. Ninguno puede tener o servir a dos señores. Odiará a uno y amará al otro. O estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y ahí donde está el asunto, familia. Por favor, escúcheme, se lo imploro, se lo suplico. Si usted está criando muchachos, por favor, todavía. No soy yo, es Cristo. No puede servir a Dios y a las riquezas. Las riquezas no pueden ser tu fuente de seguridad. Tu trabajo no puede ser tu fuente de seguridad. El dinero que tienes en el banco no puede ser tu fuente de seguridad. El crédito que tienes en la dichosa tarjeta de crédito no puede ser tu fuente de seguridad. No pretendas venir y empezar desde lo alto. Richard Marx, ¿te acuerdas? El que comencé hablando al principio, que me dio tantas cosas, que fue tan dadivoso conmigo, también fue recto y fue sabio. Y cuando llegó el momento de decirme, no, me lo dijo bien claro. Una vez el primer carro que me regaló se me dañó. ¿Por qué? ¿Por qué se me dañó? Porque yo no lo atendía correctamente. Porque aún mi esposa me decía, hay que cambiar el aceite, tienes que chequearle esto, y yo, ya te eso, aquello otro.
Finalmente, ¿qué pasó? Dejó de funcionar. ¿Qué hago? Tengo un amigo bondadoso, dadivoso, agradecido a Dios, llamado Richard Marx. Right? Ya tengo el trabajo, estoy ganando dinero. Pues entonces, ¿qué es lo que quiero? Pues ahora quiero un carro que empieza con N, nuevo. Yo voy donde él, le digo, Richard, me dio el carro, pero llame al banco y pues puedo conseguir uno, me lo financian, y a ver si tú puedes ser mi colateral. No. Siéntate. Descolgó el teléfono, porque en aquel entonces era la única forma, descolgó el teléfono y me enseñó lo que dice la Escritura acerca de ser colateral. ¿Usted has orado? ¿Has presentado esto delante de Dios? Embuste, ¿qué? Que yo empezaba llamando a mi hermano para que él conocía a dealer, para que me dijera cuál dealer mejor yo podía ir. Hello. Me dijo que no. Me dijo que orara. Me dijo que dejara saber mis necesidades a la iglesia. Yo no había hecho eso. Yo había comentado con alguien, pero hacerle saber mis necesidades a la iglesia, are you crazy? No. Me fui frustrado. Pues yo juraba que eso estaba hecho ya, que él me iba a firmar el papel. Para algunos de ustedes que yo sé que quieren saber cuál es el resto de la historia, no van a poder dormir hoy si yo le digo el resto de la historia. Le digo el resto de la historia. Llegué a casa todo frustrado. Y Rosa ahí callada la boca. Acuérdense que ella diezmaba, yo no diezmaba, ¿verdad? Ese issue se apareció ahí. No es que eso juegue ningún papel en el día de hoy, pero yo sé que eso era lo que le movía a ella en aquel momento, ¿verdad? Yo te lo estoy diciendo, right. Porque si tú haces esto, Dios te va a hacer esto, otro, el genie in the box, el genio en la botella, si la frota, pues entonces Dios va a decir que tú quieres. El pastor estaba hablando el otro día, ¿no? El punto es pues que empezamos a orar con la incompetencia nuestra, pero le hice saber a la iglesia. El próximo día recibí la llamada de un muchacho que se llamaba Kenny Norat. Brother Edwin, I heard that you need a car. Yeah, Kenny. You still live in the same place? Yeah, okay. Se me apareció como a las 5 de la tarde con un Escort GT, 4 para adelante, 5 para atrás, 45 para el lado, aire acondicionado, gomas anchas, sunroof, y un amigo de él en otro carro. This is for you, brother Edwin. Mi intención no es ser gracioso. Mi intención no es agradar a nadie excepto a Dios. Kenny Norat era un joven cuya salud estaba bien comprometida, que había conocido al Señor. Richard Marx, un hombre dadivoso, un hombre agradecido, que se gozaba en ayudar a los que estaban en necesidad sin hacerle daño. Si él me hubiese firmado esos papeles que yo le llevé, me hubiese hecho daño. ¿Right? Si él se hubiese dicho esos problemas de él allá, ahora yo no tengo que decirle nada. ¿Right?
Ya yo cumplí con mi responsabilidad cuando yo lo conocí, que tenía esas necesidades, ya yo lo ayudé. Ahora, si él quiere ponerse en eso, pues eso no es mi responsabilidad. Yo no tengo tiempo para eso. No, eso no fue lo que hizo. Él descolgó, cerró la puerta de su negocio pequeño y se sentó conmigo como una hora tratando de hacerme entender lo que decía la Escritura. Él quería ayudarme, pero sin hacerme daño. ¿Okay? Así que en las notas, el insert que usted tiene ahí, ya está todo escrito. Ayudar al necesitado es el resultado inevitable de nuestra fe en Cristo y nuestro amor por su iglesia. Vemos eso en Santiago capítulo 2 y el pasaje que leí hace un momento, 1 de Juan 3:17. Debemos ser dadivosos intencionalmente, sobre todo dándole prioridad a la iglesia mientras evangelizamos y le servimos a los perdidos, que es lo que como iglesia nos hemos propuesto hacer y que tratamos de hacer con nuestras limitaciones. Debemos ser dadivosos sabiamente. Subraye eso, por favor, sabiamente. Dice, suplementando al responsable. ¿Me está siguiendo, por favor? Suplementando al responsable en vez de subsidiar al irresponsable. ¿Me entendió? Right? Ok. Hay sabiduría en eso. El Señor nos cuide, nos proteja de permitir que las emociones y los sentimientos nos continúen moviendo a suplementar a los que son unos irresponsables, right? Okay. Subsidiándolos y que Dios nos capacite para suplementar al que es responsable. Nuestra dadivosidad debe ser relacional. De paso, estas son verdades que pues son bíblicas. Y muchas veces, pues, para nosotros escuchar de primera vez cosas como estas, nos chocan y dicen, wow, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? No, pero yo no, ¿qué yo puedo hacer? Y yo no sé qué, pues, a ver, pues, la Biblia dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. ¿Right? Y si usted entiende, siente que algunas de las cosas que se mencionan cuando usted va a una iglesia, sea esta o alguna otra iglesia que tenga buena doctrina, pues entonces usted tema al Señor, ¿verdad? Y sea humilde y acérquese a las personas que están hablando, los líderes o los maestros de la iglesia y pida la opción, podemos hablar sobre este asunto. Porque Dios es soberano, porque Dios es bueno, porque Dios establece a la iglesia con el propósito de que otros vengan a conocer a Cristo. Y que los que ya lo conocen sean edificados, y que sus vidas sean cambiadas, y que sus familias sean transformadas, y que sus matrimonios sean restaurados como Dios quiere que sean. Nuestra vida debe ser relacional, debe estar acompañada de atención, rendir cuentas y compromiso a largo plazo. Yo le sugiero que este papelito se lo lleve y lo ponga en la nevera suya, péguelo en la nevera. O en algún lugar donde usted lo pueda ver. Hay buen consejo ahí. Y por último, precisamos reconocer la diversidad. Me refiero a diversidad en este sentido. La gente está en necesidad por distintas razones. Por lo tanto, precisan ser ayudados en distintas formas. Nosotros somos una iglesia local, pequeña. Por la gracia de Dios, financieramente estamos muy saludables. En los tiempos más difíciles es cuando más la iglesia local ha sido fiel en sus ofrendas. Ya no oramos por las ofrendas delante de la gente. Ya no le pedimos, vengan y recojan y eso. Simplemente dejamos que sea el Espíritu Santo de Dios que opere en el corazón de los que son parte de esta iglesia local. Hemos visto nuevamente que el asunto del diezmo, eso es para el Antiguo Testamento, pero puede ser nuestro punto de partida. Nosotros nos gozamos en dar generosamente como iglesia. Y lo último que está en el papelito azul. Para el sostén de la iglesia.
facilidades. Este miércoles no pudimos tener matete porque sucedió algo con uno de los aires acondicionados y se dañó. Pues cada vez que se daña un aire acondicionado, usted sabe que pues hay que arreglarlo, ¿no? ¿Right? Y los distintos programas, las distintas cosas, y pues con las ofrendas se usan para eso, familia. ¿Right? Amén. ¿Right? Para aliviar la necesidad de los necesitados. Aprovecho la oportunidad para recordarles, we have these bake sales, right? No es porque nosotros querramos dar a conocer una marca nueva de tamales y empanadillas y esa. That's not the case, you know. Simplemente pues tomamos estas iniciativas con el propósito pues de levantar algunos fondos para las distintas cosas que tenemos que hacer en la iglesia. Una de las que más hacemos, la mano izquierda no debe saber lo que la mano derecha hace. Pero como iglesia, una de nuestras mayores prioridades es poder ayudar a los necesitados dentro de la iglesia. Pero nuestra mayor alegría es poder ayudar a gente necesitada fuera de la iglesia. ¿Amén? Fuera de la iglesia. Y para esparcir el evangelio y para la edificación de la iglesia. Señor, eso es lo que tú me dijiste que hiciera. Que te buscara con todo el corazón, clamara a ti. Quería predicarle otra cosa, pero él me movió a hablar de esto. God is good? All the time. Seamos honestos, familia. Right? Todo lo que tenemos proviene de Dios. Él es el dueño de todas las cosas. Seamos fieles. El pasaje de Malaquías, eso es para el Antiguo Testamento. Pero Dios continúa siendo fiel. Amén. Dios nos salvó por su gracia. Y por su gracia nos mantiene firmes. Ponemos de pie, por favor. Primero Dios, nos vemos nuevamente el próximo miércoles en esta sesión de Matete. Como una expresión de alabanza para el Señor, el miércoles pasado, a pesar de la lluvia que estaba cayendo, pues una gran asistencia. Yeah. It was very good. Es bueno, familia. Necesitamos dedicarle tiempo a las cosas que son importantes. Hay tanto que podría continuar diciéndole, pero ya he dicho demasiado. Okay. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por tu bondad y por tu misericordia. Gracias yo te doy individualmente como tu hijo, Señor, como tu siervo, por haber puesto personas como Richard Marx, Dwayne Arnett, Gene Preacher, Guy Walden, Dr. White, Heston Coley. Gracias, Señor, por poner personas así que tomaron tiempo para amarme, amar a mi esposa, amar a mis hijos. Al mismo tiempo tomaron tiempo para instruirnos en la forma en que un verdadero cristiano vive. Gracias, Señor, por el privilegio que hoy tengo de poder servirte, Señor. Ayúdame, Señor, de forma tal que el resto de mi vida y el resto de la vida de cada uno de nosotros vivamos conforme a la dirección que nos das en Proverbios capítulo 3. Ayúdanos a confiar en ti, Señor, con todo nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a no dejarnos llevar por nuestro propio entendimiento.
Ayúdanos, Señor, a reconocerte a ti, Señor, en cada cosa, en cada decisión, en cada situación de nuestras vidas, confiando y descansando y delentándonos en tu promesa de que tú vas a enderezar nuestras veredas. Tú, el que ha dicho que nunca nos vas a dejar, tú nunca nos vas a abandonar, también has prometido que tú vas a coronar nuestros esfuerzos con éxito, definido ese éxito conforme a tu santa palabra. Gracias por los que nos visitan en el día de hoy. Oh Padre, que la palabra caiga en un terreno fértil, que nos ayude a reconsiderar, Señor, dónde estamos, Señor, con relación al uso que le hemos dado, le estamos dando a todas las cosas que tú provees para nosotros. Gracias, Cristo Jesús. Gracias por salvar nuestra alma. Gracias por la seguridad que tenemos que eventualmente, más tarde que temprano, vamos a estar cara a cara contigo, Señor. Oh, que ese día venga pronto. En el nombre de Jesús. Amén.